y así funcionaría. Vamos a... Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a un nuevo video para el canal. El día de hoy encargamos esta nueva banda que es transportadora de fertilizantes. Ahorita les vamos a decir cómo funciona, la vamos a poner en prueba. Aún falta conectarle unas cosas, pero la intención de esto es ayudar a estivar más alto y que los camiones sean cargados más rápido a la hora de la venta de fertilizante. El día de hoy, como pueden ver, están llegando el sulfato estándar. Hoy solamente van a llegar entre 5 y 6 trailers. Esta es una góndola, traerá alrededor de unas 30 y algo, pero los trailers traen entre 50 y 55 toneladas. Ahorita los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí abajo es completamente gratuito, que dejes un like para seguir apoyando este canal. La transportadora que mandamos a realizar tiene gran importancia aquí en nuestro trabajo, porque esta nos ayudará a enviar diferentes materiales o de buen peso a mayores alturas, ya sea a camiones o a las estivas. Esto evitará que las personas que están trabajando no hagan mucho esfuerzo. ¿Y cuáles son las especificaciones que tiene esta transportadora en sí? Es que tiene 9 metros de distancia, de largo. También aquí vamos a encontrar lo que es el motor. El motor es de 2 caballos de fuerza. Esto nos va a permitir llevar alrededor de 6-7 costales en lo que es la banda para poder transportarlos al mismo tiempo. Tiene su transmisión aquí junto al motor, y aquí tenemos cómo ajustar la banda en caso de que se nos esté desalineando, o también al paso del tiempo que se esté desajustando podemos alinearla. El rodillo contiene el mismo material de lo que es la banda para que tenga tracción, y aquí nosotros podemos observar cómo están los rodillos a cierta distancia para que esto esté funcionando y esté girando y esté moviendo los costales hacia arriba. También vamos a encontrar que tiene una manivela, la cual nos va a ayudar a poner diferentes alturas. Cada camión puede medir diferente, o empezamos a tener estivas con diferentes alturas. Entonces aquí nosotros vamos a girarla. Tiene su seguro para que no se regrese, pero si la empezamos a girar, esta nos va a generar mayor altura y nosotros vamos a decidir hasta cuál queremos. Igual tiene sus llantas para poder estar transportándola dentro de la bodega, para poder movernos a diferentes lugares, ya sea que un fertilizante, otro fertilizante, alimento, todo lo que queramos usarla, la vamos a poder mover con mayor facilidad. Aquí podemos observar que no es muy pesada. Igual tenemos que tener un mantenimiento preventivo para evitar que se nos dañe. Esta no la mandamos a hacer de acero inoxidable, entonces tenemos que estarla cuidando para que no se nos vaya a dañar. Y aquí tenemos el interruptor para hacerla funcionar. Solamente aquí nos hace falta conectar lo que es la clavija para ya tenerla y poder echarla a andar, para ver cómo es que nos está funcionando. Es una clavija especial, es trifásica, y vamos a ocupar luz 220. Vamos a necesitarla para poder hacerla funcionar. Ya lo que es la clavija, que no se les olvide poner esta parte antes de comenzar a apretar. Vamos a instalarlo aquí y vamos a ver cuál cable va en cada lado. Aquí vamos a poner el blanco. Simplemente lo vamos a poner y apretar para que esté haciendo contacto. Ahí va. Y ya no se nos va a mover de aquí. Después vamos a colocar lo que es el cable negro. Aquí es. Y es importante que queden bien los cables para que el motor no gire al revés y no tener alguna falla eléctrica que pueda ocasionar algún incendio o otra cosa más grave. Ya solamente lo vamos a acomodar y lo vamos a calar ahorita para que vean cómo es que funciona y si es que funciona nuestra banda.
Y no, quedó al revés. Vamos a tener que cambiar los cables porque quedaron al revés. Ya vimos que lo hicimos al revés, ya modificamos eso, ya invertimos los cables y ahora sí está funcionando de manera correcta. Va girando hacia el lado que es. Aquí nosotros lo hicimos para que vieran que no pasa. No, la verdad es que sí nos equivocamos, pero no pasa nada. Solamente invertimos los cables para hacerla funcionar por el lado correcto. Ahora vamos a hacer la prueba de colocarle los costales y empezar a cargar una camioneta para ver que soporte los costales, que no tenga ningún problema, que no se salga de la banda, que esté bien alineada, y es lo que vamos a realizar ahorita. Ahorita lo que acabamos de realizar es que colocamos 3 costales, al final les voy a mostrar, y se nos paró lo que es la máquina, dejó de funcionar. ¿Y qué era lo que nos faltaba? Tensarla. Ahorita ya la tensamos, ya la alineamos y vamos a ver si ya hace su trabajo. Vamos a suponer que de este lado tenemos lo que es la estiba, o ya sea que se esté envasando o que se quiera cargar un camión, una camioneta, lo que se vaya a ocupar, y de aquel lado estará una persona recibiendo los costales, ya sea en las camionetas, en los camiones, o estibándolo para que quede más alto. Ahorita la vamos a encender y vamos a empezar a ponerle costales a lo que es la banda y ver cómo es que funciona, y aquella persona va a estar estibándolos en la camioneta. Son costales de 50 kilos y vemos que te facilita mucho el trabajo en estar esforzándote a echándotelos al hombro o echándotelos a la cabeza. Aquí, como pueden ver, es solamente que caigan arriba de la banda y estos serán transportados hacia lo que son los camiones o camionetas o estibas. Esto facilita mucho el trabajo y con esto vamos a poder mejorar siempre el servicio al cliente, y así funcionaría. Vamos a... Aquí, al realizar la primera prueba, colocamos 3 costales y dejó de funcionar, dejó de subirlo porque nos hacía falta tensar aquí un poco lo que es la banda. Es lo que estamos realizando, es otra de las cuestiones, tiene que estar bien tensa la banda para poder estar realizando estos trabajos. Bueno, eso es todo, la vamos a dejar ya aquí, posteriormente la vamos a estar utilizando. Espero y les haya gustado este video, que sigan dejando sus likes para apoyar el canal. Aquí vamos a observar cómo es que llega el fertilizante. Aquí vemos qué calidad, y vamos a estar observando que son los trailers que van llegando. Igual se va descargando, y ahora va a ser a lo que vamos a estar haciendo ahorita por parte de la tarde. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.